Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre estén conectados con el contenido de este canal, Adventista Sana Doctrina, un canal bíblico. Hoy vamos a tratar un tema acerca de el rapto secreto, un tema que no está en la Biblia, pero que muchas personas, al igual que la semana futura o el futurismo, también han introducido, y que esto más que todo ocurrió en la Edad Media, para desviar a las personas del verdadero anticristo y para confundir o engañar, uno de los engaños de Satanás para este último tiempo, y viene desde ese tiempo, y que como estamos predicando el mensaje del tercer ángel, entonces estamos mirando todos estos engaños del enemigo para que puedan ser sacados aquellas personas que estábamos en otras denominaciones y que estábamos siendo engañados. Entonces, los invito a que se suscriban al canal y, como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una oración antes de dar inicio del desarrollo de este tema. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos la palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, implorando, Señor, que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, allá el lugar santísimo donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que tú nos envíes el Espíritu Santo. Señor Jesús, ruega al Padre para que nos envíe el Espíritu Santo, para que tome el cerebro y corazón y mente de este servidor, de este instrumento humano que estás tú utilizando para este mensaje, y para el cerebro y corazón y mente de todos y cada una de las personas que van a escuchar ver este video y escuchar este video, Padre misericordioso, de manera que todos quedemos convencidos verdaderamente de que tú no quieres que nos engañe nadie, sino que nos preparemos para el reino de los cielos y que nos saques de este engaño a tantas personas que están en error, Padre misericordioso. Y te pedimos pues que la compañía de tus santos ángeles y la de tu Santo Espíritu, y que derrames bendiciones para que podamos estar listos para cuando tú vengas en la nube del cielo, podamos irnos contigo a morar en las mansiones celestiales. Te pedimos pues, Padre misericordioso, que nos bendigas y que tu presencia esté con nosotros. Rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar del rapto secreto, una doctrina que no está en la Biblia, sino que fue inventada por los hombres en un versículo en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, y también acerca de Mateo 24, 40, que nos habla de la siguiente manera. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y en Lucas capítulo 17, versículo 36, nos habla de la siguiente manera también. Lucas 17, 36 nos dice, de dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Hay muchas personas tomando estos textos y Tesalonicenses 4:17, que dice que de la siguiente manera, malinterpretando la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses 4:17 nos dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Y así otros textos también malinterpretados. Entonces, ¿quién nos habla acerca del rapto secreto? ¿Cuándo salió la doctrina del rapto secreto? Como la de la semana futura o el milenio. Esto también tiene que ver con el milenio, y con que estuvimos el tema pasado que nos hablaba de un anticristo. Y también esto nos habla del rapto secreto. Tuvimos primero la semana futura, vimos que esa semana fue cumplida, y vamos a mirar que este rapto secreto tampoco tiene ningún fundamento bíblico, sino que son doctrinas
tradiciones de hombres o doctrinas inventadas por los hombres para desviar a las personas del verdadero anticristo. Entonces, ¿qué es el sistema papal? ¿Dónde se incorporó la teoría del rapto secreto? A la Biblia. Porque, como le digo, sacan textos del contexto y hablan de esto, y personas que no investigan bien la palabra de Dios son engañados, y hay mucha gente engañada de otras denominaciones por culpa de estos pastores y por la cuestión de que siguen una tradición de la Iglesia Católica Romana y de personas que han salido en defensa de la Iglesia Católica Romana y que tienen influencia o son pastores y dirigentes de las demás denominaciones. Entonces, la doctrina del rapto secreto fue incorporada a la Biblia de referencia Scofield en 1909. La mayoría de los evangélicos en los Estados Unidos, de Norteamérica, sostienen el premilenialismo y una forma modificada del dispensacionalismo de Darwin, un hombre que fue el que sacó esta doctrina. Y entonces hay varias interpretaciones sobre el rapto secreto. Vamos a mirar a través de la investigación que se hizo, a través de la historia, de dónde salió esta doctrina y cómo fue, y qué son las creencias que tienen las diferentes iglesias, fuera de la iglesia adventista, del séptimo día. Porque las iglesias que constituyen Babilonia son las otras denominaciones, pero como iglesia adventista, y este servidor o este instrumento humano es adventista del séptimo día, creemos que en todas las denominaciones hay hijos de Dios y que por lo tanto hay que buscarlos y enseñarles la verdad para que ellos también puedan venir al pueblo de Dios y prepararse para el reino de los cielos. Porque como lo dice Apocalipsis 18:4, dice muy claramente de las falsas doctrinas y de todos los engaños de Satanás. Entonces en Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Entonces, por eso este instrumento humano y Dios se ve en la necesidad de informar acerca de este engaño, de esta doctrina. Entonces, hay varias interpretaciones sobre el rapto secreto. Amilenaristas rechazan la creencia de que Jesús tendrá un reinado físico de 1000 años literales en la tierra. Hay gente que cree que Cristo va a venir y va a tener 1000 años reinando aquí en la tierra después de que venga con los santos que fueron raptados. Bueno, y otros no creen en eso. O sea, vemos que hay diferencia aún entre las mismas interpretaciones de las iglesias que constituyen Babilonia, como la Iglesia Católica y las otras. Entonces, sostienen que los 1000 años mencionados en Apocalipsis capítulo 20, porque ahorita vamos a estudiar el capítulo 20, vamos a mirar. Entonces ellos dicen que esto que menciona el capítulo 20 es un número figurativo, o sea, que no es literal, o sea, que las personas no van a estar verdaderamente en el cielo, o que va a haber primeramente un milenio aquí en la tierra. Otros no creen eso y que es figurativo. Entonces, es un número figurativo, no una descripción literal, interpretado como un tiempo indefinido entre la fundación de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿Entre la fundación de la qué? De la iglesia cristiana y la segunda venida de Cristo. Esto creen pues y vamos a mirar quiénes son. Y que Jesús reina ya desde el cielo con sus santos a través de su iglesia. Los amilenaristas no suelen usar el término rapto o arrebatamiento para referirse al encuentro de ellos con Jesús en el cielo. Para ellos este suceso sucederá en un mismo evento, con la segunda venida de Cristo, durante la cual tendrán lugar la resurrección general y el juicio final, donde todos, justos y injustos,
luego de haber sido resucitados, serán juzgados según sus obras, los justos serán llevados, raptados al cielo, y los malvados serían llevados al infierno. Entre estos figuran la Iglesia Católica y algunos grupos protestantes tradicionales. Entonces ellos, como no saben nada del santuario, de que Cristo está en el cielo y todas estas cosas, o echaron por tierra la verdad, los católicos romanos o el sistema, entonces ellos dicen que Cristo vendrá y resulta que estamos en un juicio ahora. Ya el juicio está en el cielo con el paso del lugar santo al lugar santísimo de Cristo. Cristo pasó en 1844 del lugar santo al lugar santísimo. Esta es una doctrina que nosotros como iglesia la entendemos y por eso vemos que aluden, o como ellos no conocen nada del lugar o del santuario celestial, porque ellos están esperando una restauración en Jerusalén del santuario terrenal, pero que eso no va a ocurrir y no ocurrirá para salvación, porque ya la salvación está, y que pasó Cristo fue a hacer en el santuario celestial, como sumo sacerdote. Entonces, esto es un invento de ¿qué? De este Darwin y de las creencias que tiene la Iglesia Católica Romana y algunos grupos protestantes. Hay otra interpretación que es premileristas. Creen que Jesús regresará por segunda vez a la tierra para reinar físicamente sobre ella durante un periodo de 1000 años, literales, tras el cual sucede el juicio final. Entonces, estos creen que viene, y hay muchas personas que creen que los 1000 años van a ser literales aquí en la tierra. Y dice aquí, y el juicio final se subdivide a su vez en varias corrientes teológicas. Todas ellas son tenidas por algunas denominaciones. Miremos la A, de lo que piensan los premileristas. Postribulacionistas. Creen en la idea, de acuerdo con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 4, nos dice de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 4, nos dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ellos dicen de la siguiente manera, tomando Tesalonicenses y descontextualizándolo totalmente, o de la profecía histórica, que esto se le aplica al sistema papal, pero entonces ellos lo aplican al anticristo, que dicen que se va a levantar ¿en dónde? En Jerusalén. Que el arrebatamiento o el rapto ocurrirá tras la manifestación del anticristo. O sea, porque ellos no creen que el anticristo sea el sistema papal, sino que se va a levantar ¿en dónde? En Jerusalén, tomando la semana de Daniel, que todavía no se ha cumplido, pero ya estudiamos que esa semana se cumplió en el estudio anterior. Entonces dice muy claramente al anticristo y al término de la gran tribulación. Los premileristas, postribulacionistas, ven en el arrebatamiento el igual que los amilenaristas y posmilenaristas como un suceso que sucederá de un mismo evento con la segunda venida de Cristo. Esta fue la doctrina sostenida por los escritores paleocristianos y los reformadores protestantes de la Edad Media. Muchas iglesias evangélicas y protestantes sostienen esta visión. O sea, los reformadores que se levantaron en la Edad Media, ellos creían que Cristo venía por segunda vez y terminaba todo, y que ya hacía el juicio, porque ellos no creen que se está haciendo un juicio en el cielo, sino que el juicio va a venir a hacerlo Dios o Jesús en esta tierra,
a los salvos y a los perdidos. Pero vamos a mirar a través de la Biblia, y ya tengo unos temas subidos a este canal adventista Sana Doctrina, donde nos habla verdaderamente de estos eventos, que es la segunda venida de Cristo y el juicio de comprobación en el cielo, y la tercera venida de Cristo y el juicio de ejecución para los impíos, y así serán los redimidos con Jesús en la tierra nueva. Tengo estos 3 temas subidos en este canal, los cuales los pueden buscar en YouTube, y ahí les aparece estos temas con los nombres que les acabo de decir, y les seguiré dando para que los puedan encontrar, y ahí encontrarán una especificación completa de estos temas, aunque hoy lo estamos tratando también. Y dice muy claramente, entonces, esto creían, y entonces lo ve, o sea, otra interpretación de estos premileristas y amilenaristas y posmilenaristas. Vemos pretribulación. Creen que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. O sea, ellos creen que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. Después de este periodo ocurrirá la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra físicamente por 1000 años literales después del milenio. O sea, ellos creen que cuando Cristo venga, o sea, va a arrebatar la iglesia, pues secretamente, y que luego va a venir con los redimidos y va a fundar aquí en la tierra un milenario. Eso es lo que creen estas personas, pero eso es falso. Entonces dice, acontecerá el juicio final y la construcción del nuevo cielo y de la nueva tierra. Eso creen estas personas. Miremos qué error tan grande, y lo sustentan con la palabra de Dios, claro, sacándola de contexto. Porque la semana o los 2300 días de Daniel 8:14 y las 70 semanas ya fueron cumplidas, y ya el anticristo no se va a levantar allá, porque el anticristo ya está levantado. ¿Y es quién? El sistema papal. Y dice que la tierra y esta doctrina es relativamente muy reciente, de un poco más de un siglo. ¿Hace poco más de qué? De un siglo. Esto es desde 1832 y forma parte de la tesis dispensacionalista de John Nelson Darwin, que fue el que inventó el rato secreto. Y esto fue en 1832, después de Cristo, y en la Edad Media, apostamente en este tiempo de que se levantó el verdadero anticristo, salieron estos reformadores, este hombre con esta doctrina, y también aquellos que salieron con la semana futura, los futuristas. Y entonces vemos claramente que esto es lo que nos narra la historia, y de dónde nació el rato secreto y el futurismo. Salió de la Edad Media con el fin de desviar verdaderamente a las personas del verdadero anticristo. Entonces vemos que esto ocurrió en 1800 y formó parte de la tesis dispensacionalista de John Nelson Darwin, quien se refería al arrebatamiento como el misterio del rapto. Fue incorporado a la Biblia de referencia Scofield en 1909, tras la publicación del libro de Hollins, La agonía del gran planeta Tierra. O sea, así se titula el nombre de este libro, en 1970, y la difusión de varias películas hoy muy populares en una doctrina muy popular en el seno de muchas iglesias evangélicas. Por ejemplo, ellos ponen una película y ponen que una persona va en un avión, el piloto va, y si el piloto era consagrado al Señor, entonces que el piloto se desaparece, y entonces el avión se va en picada y todos los que van ahí se mueren. Que si uno está, como dice, durmiendo en una cama
y entonces tomando todos estos textos, y entonces dice que están durmiendo el esposo y la esposa, y si el esposo era consagrado y la esposa no, entonces se va el esposo, se desaparece, y la esposa queda, uy, ¿para dónde se fue fulano? Y otros dicen que estarán en el campo, dos trabajando, y entonces que cuando están trabajando, entonces que se desaparece uno, el que estaba más consagrado, y entonces el otro dice, ay, se fue mi hermanito, ¿para dónde se fue? Y entonces comienzan que a buscarlo. Esa es la interpretación que ellos dan. Y que entonces que los que no se consagraron directamente, entonces que van a pasar por esa gran tribulación para poder que se arrepientan, y juntamente con los judíos, entonces para cuando Cristo regrese, entonces ya encuentren una nacionalidad completamente convertida, cosa que eso es tremendo mentira. Entonces dicen así muy claramente, la difusión de varias películas, como veníamos diciendo, doctrinas muy populares en el seno de las muchas iglesias evangélicas. Por ejemplo, la iglesia metodista, esta abraza todo esto, pentecostal, también la iglesia pentecostal, las iglesias internacional, una iglesia llamada la iglesia internacional, que hay muchas iglesias del evangelio, las iglesias cuadrangulares también, las asambleas de Dios también, y la mayoría de iglesias pentecostales abrazan esto, y eso, mejor dicho, ellos creen todas estas cosas y se los predican los pastores. Y como le digo, la gente no investiga por su propia cuenta, sino que lo que le diga el pastor, ya con eso tiene, que porque ellos estudian y que porque son muy sabios. Bueno, hay que decir, el estudio de estas personas es muy bonito, pero cuando verdaderamente van con la que, con la palabra de Dios, porque el estudio es necesario, para las personas que pueden estudiar teología, que bueno, ¿cierto? Pero ojalá que cuando estudien teología verdaderamente den el mensaje como debe ser, no un mensaje que lleve a la gente a la condenación o al error y a despreciar verdaderamente el mensaje verdadero de Dios. Existe otra interpretación de los semitribulacionalistas. Esto siempre tiene como su enredito. Entonces, llamados metribulationists en inglés, consideran que la iglesia pasará los primeros 42 meses en la tierra y que el arrebatamiento ocurrirá aproximadamente a la mitad de la semana 70, que es lo que estábamos estudiando el estudio anterior, y sacan 42 meses que ya están cumplidos con los 1260 años en el tiempo que apareció el anticristo, que lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, muchas de las profecías que ya tuvieron su cumplimiento, como fueron estos reformadores futuristas o estas personas futuristas que salieron para decir que la semana de Daniel no se había cumplido, sino que era y Francisco Riviera fue el que sacó esta semana futura, o el futurismo. Y entonces fueron diciendo, entonces sacaron muchas profecías del Apocalipsis, como estos 42 meses que ya se cumplieron con el anticristo, los 1260 días que habla Daniel 7:25, que fue perseguido la iglesia durante 1260 días, y estos 42 meses también son 1260 días, los mismo tiempo que persiguió la iglesia o la bestia, que la bestia de Apocalipsis es el mismo sistema papal, y que persiguió a los santos y los venció durante 42 meses en la Edad Media, desde el año 538 hasta 1798. Entonces esto lo tiran hasta el futuro, lo tiran allá para el anticristo futuro, que se va a levantar, para el anticristo futuro, que se va a levantar ¿en dónde? En Jerusalén, y la reconstrucción del templo. Entonces vemos que, pero eso está cumplido. Y dice, la semana 70 o los 7 años bíblicos de 360 días de duración referente a la profecía de las 70 semanas, escritas en Daniel capítulo 9, 24 al 27, que dice muy claramente que 70 semanas están instituidas para tu pueblo y para tu santa ciudad, y por otra semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda,
que fue Cristo el que hizo ese sacrificio, y luego quedaron 3 años y medio que se le predicó el evangelio a quienes, a los que, a los judíos, pero que rechazaron ese evangelio que fue predicado por los apóstoles, por Pablo, y entonces él vino a traerlo a quién, a los gentiles. Entonces vemos que todo esto lo tiran a qué, al futuro, cuando ya ya está cumplido. Se cumplió para darle paso al anticristo, para que el anticristo resultara que es el sistema papal y persiguiera a quién, al pueblo de Dios. Entonces vemos que creen que antes de la gran tribulación que dura los últimos 42 meses, según sacando esto del contexto, del contexto de la profecía ya cumplida, meses finales de la semana 70 y de Mateo 24, 20 al 27, que nos dice de la siguiente manera: mire que ellos citan textos bíblicos, y que si uno pues no tiene un conocimiento verdaderamente de todo esto, se va a perder la persona y va a creer verdaderamente que esto es verdad, porque lo muestran con la Biblia, pero descontextualizadamente y sacando textos del contexto para tirarlos al futuro, cuando esto ya fue pasado. Miremos lo que nos dice, o cuando esto ya se cumplió con Cristo y en la historia. Se cumplió con Cristo y se cumplió con el anticristo, que es el sistema que papal. Miremos lo que dice aquí, donde nos dice 24 al 27, dice 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a sus escogidos. Ya os los he dicho así, que si os dijeres, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire la palabra de Dios lo que nos está diciendo, que cuando Cristo venga no va a haber un rato secreto, porque dice que así como del relámpago se muestra, o sea que es una venida catastrófica, o sea, audible. Dice que como el relámpago. Entonces toman todos estos textos para decir y acomodarlo claro. En el tiempo futuro se va a aparecer Satanás como Cristo, pero no es que se va a levantar un anticristo o una persona, un rey altivo allá en Jerusalén, un judío, y que por 3 años y medio entonces va a perseguir y va a desaparecer la cristiandad, y los judíos van a tener el tiempo de la tribulación para aceptar a Jesús. No, porque ellos no lo aceptan así, tienen que aceptarlo de diferente manera. Esto nos vemos claramente que así que, como dice muy claramente, porque se levantarán falsos cristos. Y entonces toman todo esto, entonces se lo acomodan al anticristo futuro, pero el que se va a venir y se va a pasar como Cristo, y habrán falsos cristos, es este hombre que se levantó en la Edad Media, que es el anticristo, que es ¿quién? El sistema papal. Entonces vemos que sacan todo esto de contexto, y Apocalipsis 13:5, donde habla de los 42 meses, que también los sacan de contexto, porque estos 42 meses se cumplieron de la persecución del sistema papal a los cristianos, que lo dice muy claramente aquí en Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, ya también tengo un tema subido acerca de el cuerno pequeño, un poder perseguidor y blasfemo, en este canal adventista Sana Doctrina, hablando de la aparición del anticristo o del sistema papal y cómo apareció. Entonces vemos claramente que esto es sacado de contexto. Muy bien. Y se lo acomodan al anticristo en Jerusalén. A la mitad de la tribulación, según ellos dicen estos semitribulacionistas, semitribulacionalistas, dicen muy claramente: a la mitad de la tribulación, el anticristo se convertirá en la abominación de la desolación, o sea, lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos a leerlo directamente desde la escritura. Y entonces ellos le acomodan esto al anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sabe quién es el desolador? Fue el Imperio Romano cuando vino a destruir ¿a quién?
a Jerusalén, puso la abominación desoladora. ¿Y desoló a quién? A Jerusalén, tumbó el templo de Jerusalén, lo quemó y desoló el templo. Esto se cumplió en el Imperio Romano con la destrucción de la ciudad. Y entonces estas personas sacan esta semana y lo descontextualizan y lo ponen, y hablando que el anticristo es el desolador. No, fue el Imperio Romano que vino a destruir a quién. El santuario de quién, de Jerusalén, en el año 70, después de Cristo, después de que Cristo ya ha ascendido, y ya habían muerto muchos de los discípulos. El único que no había muerto probablemente había sido Juan, pero el resto, todos los otros discípulos ya habían muerto para el año 70. Pablo y todo, Pedro, Jacobo y muchos de los discípulos. Entonces vemos claramente que esto ya se cumplió. Entonces estamos mirando a unas personas que se llaman la iglesia de Babilonia y que están engañando a sus propios y que están evangelizando y pueden coger a un adventista del séptimo día que apenas está comenzando, mis queridos pastores y ancianos de iglesia, y si no les enseñamos esto, entonces lo cogen y lo voltean y ya lo llevan también. Dicen, no, pues, porque le muestran bíblicamente, porque le muestran así, pues, interpretando la Biblia de cualquier manera, no verdaderamente con el contexto histórico y con lo que está diciendo verdaderamente la palabra del Señor. Entonces, el anticristo se convertirá en la abominación de la desolación por la profanación del tercer templo de Jerusalén, que habría de ser construido al lado del domo de la roca, o sea, allá en Jerusalén. Qué interpretación tan tremenda le dan a esta gente. Y la gente cree, y también allá dirán, amén, pienso yo. Pero eso no es así. Entonces, Preira, esta es otra postura. Consideran que el rapto ocurrirá en la segunda mitad de la tribulación, antes de la segunda venida de la tribulación, antes de la segunda venida. Se trata de una doctrina postribulacionista que adelanta el arrebatamiento un poco antes de la finalización de la tribulación. Divide la semana 70 en 3 periodos. Mire cómo lo dividen esta gente. Del primer al tercer sello. Los sellos ya se han cumplido. Estamos en el 6º sello. Pero estas personas, como digo, Rivera sacó muchas profecías, o estos que se llaman los futuristas, que fueron fundados por el jesuita Francisco Rivera. Entonces sacaron muchas profecías hacia el futuro, y esto lo abrazaron las religiones católicas primero, y luego ellos dejaron un poco esto los católicos, y ya lo comenzaron, bueno, ¿quién? Los protestantes, o sea, los hijas de Babilonia, o sea, las iglesias que se denominan protestantes, entre comillas, pero que siguen con una interpretación de uno jesuita que se levantó en la Edad Media. Y entonces estos dicen que el sello, entonces, conocido como el principio de dolores, de parto. Esto lo hablan ellos, y así lo muestran, y la gente es engañada. Del 4º al 6º sello, denominado la gran tribulación del anticristo, y del 6º sello en adelante, llamado el día de la ira del Señor. Así lo ponen estas personas. Los creyentes en esta doctrina consideran que el rapto ocurrirá cuando se abra el 6º sello. Para entonces, muchos cristianos habrían sido asesinados como mártires por el anticristo. Entonces, esto creen que el anticristo que se va a levantar allá, pero esto sí va a ocurrir, pero no por un anticristo que se va a levantar allá en Jerusalén, sino por el sistema papal, que como lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, porque la herida tuvo el sistema papal en la Edad Media, que se la dio un hombre llamado general Berthier, o Alexander Berthier, a mano de Napoleón Bonaparte, un francés que envió a
a Alexander Bertien, un general, para que tomara el Papa Pío VI, y sufrió la herida mortal porque se le quitó el poder ya civil y no pudo seguir más persiguiendo la iglesia. Entonces se le dio la herida mortal al sistema papal. Pero esta herida mortal va a ser sanada por Estados Unidos, con las religiones de Estados Unidos, y van a darle el poder otra vez a la bestia que tuvo la herida de espada y murió. ¿Que quién es la bestia? El mismo poder o el sistema papal. Todo esto, pero ellos lo acomodan allá para desviar del verdadero ¿qué? Anticristo. Y esto lo consideran estas personas parcial. Dice, hay otro que también es parcial. Esta teoría sostiene que los verdaderos cristianos serán arrebatados antes o en medio de la gran tribulación, dependiendo de la verdadera conversión. O sea, que los que no fueron llevados allá al rapto, entonces estos se van a ser transportados en la gran ¿qué? Tribulación, cuando ya tengan su verdadera conversión. A la fe, por lo tanto, el rapto de un creyente se determina en tiempo de su conversión. Durante la tribulación, eso hablan estos que sostienen la doctrina semi-tribulacionalista. Entonces, los defensores de esta teoría sostienen que solo los que son fieles a la iglesia serán raptados al inicio de la tribulación, y que el resto de los creyentes lo serán en algún momento durante esta o al final. Tremendo lo que creen esta gente. Y lo más triste es que hay mucha gente engañada sobre esto. Y nosotros como iglesia adventista tenemos que declarar todas estas cosas para que la gente entonces puedan entender, los que están en la iglesia, y prepararlos para poder salir a hacer la obra misionera. Nos encontramos con una persona de estas y comienza a hablarnos de eso. ¿Y qué pasa cuando una persona no está bien instruida? Lo cogen y allá, y hasta lo llevan allá también. Dice, ve, entonces está mejor esta que la que nosotros creemos. Postmilenaristas creen que la segunda venida de Cristo ocurre después del milenio, una edad de oro en la que la ética cristiana prospera. Tiene dos posturas, o sea, esta tiene dos posturas sobre el milenio. Algunos creen que los 1000 años son literales, mientras que para otros es figurativo. Durante dicho milenio, literal o figurativo, ocurrirá la cristianización completa de todo el mundo, donde existirá un periodo de justicia y paz, cosa que nunca sucede. Eso nunca va a suceder. Y al término de este sucedería la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Los postmilenaristas comúnmente ven el arrebatamiento al igual que los amilenaristas y los premilenaristas, posttribulacionistas, como un suceso que sucederá en un mismo evento, como la segunda venida de Cristo. O sea, ellos no creen que en este momento está haciendo un juicio en el cielo, sino que el juicio vendrá en la segunda venida de Cristo. Pero Cristo en la segunda venida no va a venir a juzgar a nadie, porque ya el juicio está ¿en dónde? En el cielo. Jesús está haciendo una obra de juicio en el lugar santísimo, porque, como les decía, Cristo vino a cumplir lo que se hacía en el atrio: el sacrificio, el bautismo, la resurrección y subir ¿a dónde? Al cielo. Y allá está el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo ofició desde el año 31 hasta el año al 22 de octubre de 1844, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y en este momento está haciendo una obra de juicio, y comenzó el juicio por los muertos. Por eso, como le digo, tengo un tema subido acerca de este evento que sucedió en la segunda venida y el juicio de comprobación en el cielo. Ese es un tema que yo tengo subido, y ahí pueden encontrar esto también más desarrollado. Entonces, la doctrina consiste en la idea de que la segunda venida de Jesucristo tendrá dos fases. La primera, en la que ocurrirá un supuesto rapto secreto, en que muchas personas salvas desaparecieron súbitamente, y de acuerdo con esa idea de origen dispensacionalista,
Y aquí sobre el dispensacionalismo y sus implicaciones, después de eso, Jesús volvería con los raptados para reinar sobre la tierra durante 1000 años. Eso creen, y las personas creen que entonces que los raptados van a venir con Cristo porque toman textos de la Biblia, los santos vendrán, pero él se está refiriendo que los santos que vendrán serán los ángeles a hacer la recolección de aquellos, y lo vamos a mirar ahorita en la escritura. Entonces vemos claramente que esto lo descontextualizan y toman textos así de un lado, del otro, y también que para acomodarlos así, y que los 1000 años van a ser aquí, ¿a dónde? En la tierra, pero los 1000 años no van a ser en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo, donde verdaderamente los que van a ser llevados al cielo en la segunda venida de Cristo, y de ahí comenzará el milenio, pero el milenio esta tierra estará desolada, y ahorita la vamos a mirar. La creencia en el rapto no tiene base bíblica. Esa no es una doctrina claramente encontrada en la Biblia. Toman textos de la Biblia y les hacen decir lo que ellos quieren, pero verdaderamente no es así. El anticristo no se va a levantar allá, el anticristo ya se levantó, y ese es el sistema que papal. Desde que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis hasta el año 1830, que fue que salió la doctrina del dispensacionalismo, o de Darwin, de Nelson Darwin. Esta persona sacó el tema del rapto secreto. Entonces, Juan no escribió nada de este rapto secreto, ni ninguno habló de rapto secreto. Entonces dice, Juan escribió el Apocalipsis hasta el año 1830, nadie jamás habló de ella, o sea, de el rapto secreto. Tuvimos 1800 años después de Cristo, y después de que ascendió Cristo, del cristianismo, sin que nadie oyese hablar de tal rapto secreto. La creencia de que la iglesia sería raptada súbita y secretamente antes de la gran tribulación finalmente es conocida como pretribulacionismo. Su origen es en general identificado alrededor de los años 1830, iniciada por John Darwin, Nelson Darby, predicador anglicano, que se volvería fundador por los hermanos Plymouth. Entonces vemos claramente que esto, ni Jesús habló de un rapto secreto, ni el apóstol Juan en el Apocalipsis habló de un rapto secreto, ni Pablo habló de un rapto secreto. Nadie habló de un rapto secreto. El único que habló de un rapto secreto fue este señor en 1830, en la Edad Media. Entonces vemos que en ese tiempo fue que apareció esta doctrina del rapto secreto. Esta interpretación del rapto secreto desplaza las profecías de Daniel y Apocalipsis hacia el fin de los tiempos, haciendo que ella nada pueda revelar acerca de la historia, sino solamente de aquel periodo. O sea, anulan las profecías de Daniel y Apocalipsis, y las ponen ¿a dónde? En el futuro. Cuando esta profecía de Daniel del anticristo apareció o se debía de cumplir en el año 538, cuando surgió el cuerno pequeño, el anticristo, que es el sistema papal. Eso fue hecho para desviar el foco del poder religioso apóstata de la Edad Media. ¿De la qué? De la Edad Media. Revelado en la figura del cuerno pequeño, de acuerdo con Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10, que nos habla de la verdadera bestia, que es ¿quién? El sistema papal. Visiones aplicadas a ese poder desde los grandes reformadores, o sea, aún de Martín Lutero y Calvino, Zwingli y de todas estas personas. ¿Se la acomodaban a quién? Al sistema papal. En Tesalonicenses 4:17, como lo leímos, el término arrebatados mencionado por Pablo no tiene ninguna relación con algo secreto, porque la palabra de Dios en Tesalonicenses no está hablando nada de un rato
secreto. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 nos habla de la siguiente manera. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado ¿de qué? De la gran tribulación, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que habla del rapto secreto, dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. O sea, los santos, los que hayan sido santificados, y que entonces estos serán llevados. Los otros que no fueron santos, entonces van a tener el tiempo de la tribulación para arrepentirse, y que entonces van a ser ratados. Eso es falso. La palabra de Dios está diciendo que después de la gran tribulación. Entonces vemos que cuando pasa la gran tribulación, viene Cristo y es llevado ¿qué? Los salvos ¿a dónde? Al cielo. Entonces, el término arrebatados mencionado por Pablo no tiene ninguna relación con algo secreto. Apocalipsis 1:7 nos dice claramente la palabra del Señor de la siguiente manera. He aquí que viene con las nubes del cielo y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces vemos claramente que todo ojo lo verá, o sea, no va a ser secreto. Dice que cuando Jesús venga, se manifiesta en su segunda venida, todo ojo lo verá. Entonces se puede argumentar también en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, que nos habla de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 6, 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono, y de la ira del Cordero. O sea, aquellas personas que no habrá ningún tipo de separación entre las personas antes de la venida de Cristo. En Apocalipsis dice que en el momento de su manifestación en gloria, los impíos perecerán, o querían perecer, o quisieran más bien la muerte, estarán tan atemorizados que desearán su propia muerte. Dicen a las rocas y a las peñas, caed sobre nosotros. O sea, va a haber desesperación por las personas que no. Y la iglesia estará ¿en dónde? Aquí en la tierra. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 7, 6, 17. Dice 6, 17, dice de la siguiente manera. 6, 17 nos dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces la respuesta dice, surge una pregunta. En el día de la ira de Dios, ¿quién podrá mantenerse en pie? Entonces la respuesta viene en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces vemos claramente que la iglesia pasa por la gran tribulación, tanto personas que estén arrepentidas como los que no estén arrepentidos, porque pasan por la gran tribulación, porque los que no están arrepentidos salen de la iglesia y van a engrosar la fila de los perdidos, los que reciben la marca de la ¿qué? De la bestia. O sea que el pueblo de Dios pasa sellado para la gran tribulación, o que llamamos la angustia de Jacob. Esto es algo que ya va a pasar la iglesia. Entonces miremos lo que dice Apocalipsis 7, 14, dice, estos han venido de la gran ¿qué? Tribulación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre ¿de quién? Del Cordero. Entonces, el grupo de los salvos vivos en ocasión de la segunda venida de Cristo son presentados como aquellos que han salido de la gran tribulación. Estos son los 144,000 o la gran multitud que vienen a ser un mismo ¿qué? Un mismo grupo. Pasaron por la gran ¿qué? Tribulación. Pasaron sellados. Son los 144,000 sellados que pasaron por la gran tribulación, y es la gran multitud de toda nación, tribu y lengua para este último tiempo que va a estar ¿en dónde? En el cielo. Vemos cómo verdaderamente dando una interpretación correcta a la Biblia, entonces estamos de acuerdo que esto que acomodan a un anticristo futuro, no va a suceder. Ya el anticristo está levantado y es el sistema papal.
y que va a perseguir a los santos y los va a matar juntamente con las naciones, con Estados Unidos y el ejército y de todas las naciones. Van a perseguir a los cristianos como si fueran proscritos, ladrones y como todo. Los van a catalogar de lo peor. Entonces, esto es lo que va a suceder. Pero no es que se va a levantar en Jerusalén y que va a ser reconstruido el templo y que va a ser... No. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Entonces, es decir, los salvos son arrebatados al cielo al final de la gran tribulación y no antes de ella. Además, el propósito del Señor Jesús da suficiente información al respecto del arrebatamiento. Citan los textos de los evangélicos. O sea, los textos de los evangélicos, ellos hablan que es la gran tribulación y entonces que va antes de la gran tribulación va a ser retada. Pero no, miremos textos bíblicos que nos hablan cómo va a ser la cuestión. Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 36, nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 13, versículo 36 al 39, pero vamos a leer el versículo 39. 13:39 nos dice de la siguiente manera. Esta es la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña nos habla de la siguiente manera. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. O sea, el fin del siglo. O sea, Cristo viene en el fin del siglo. Cristo viene y no tocará tierra, sino que los que van a recoger a los salvos, no es Cristo que va a venir aquí a la tierra, sino que él queda suspendido ¿en dónde? En el aire, como dice Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, donde dice muy claramente, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos resucitados, y en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿con quién? Con el Señor. Entonces, los segadores son los ángeles. ¿Qué pasa con los que no se arrepintieron? Quedarán para después de los 1000 años. O sea, la Biblia dice muy claramente que en Mateo capítulo 24, versículo, miremos lo que nos dice 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos dicen que un rato secreto, si fuera secreto, entonces no dice aquí que como el relámpago. Y cuando es un trueno, un relámpago en el cielo, usted lo oye. Y si está afuera, ve usted que se parte el cielo con una fulgante luz y enseguida es un trueno resplandeciente. Así será la venida de Cristo, entonces no será secreta. Y esa es la segunda venida de Cristo. Y Cristo vendrá y los segadores, que son los ángeles, llevarán los hijos al cielo, o sea, con ellos, con Cristo. Cristo quedará suspendido, ¿qué? En el aire, como dice Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. O sea, Él no va a venir aquí a esta tierra. Ya Cristo vendrá por su pueblo. Miremos lo que sigue diciendo entonces cuando venga Cristo va a hacer esto. Entonces mire lo que va a suceder. En Apocalipsis capítulo 24 nos habla del milenio. ¿Nos habla de qué? O Apocalipsis capítulo 20 nos habla del milenio. Que Cristo va a venir y va a poner una cadena en Satanás o el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, y lo arroja al abismo y lo encierra y puso sobre él para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces, cuando Cristo venga, dice Jeremías 4:23, miremos lo que dice Jeremías 4:23. Jeremías capítulo 4, versículo 23 nos dice de la siguiente manera. 23. Miré a la tierra y aquí que estaba
asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaron, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces, cuando Cristo venga, dice que las ciudades van a ser, ¿qué? Asoladas. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En Jeremías 25:33. Miremos lo que dice Jeremías 25:33. Miremos cómo va a quedar la tierra cuando Cristo venga. Porque van a haber 7 últimas plagas que no las hemos estudiado todavía. Pero aquí estamos estudiando acerca de cuando Cristo venga en la segunda venida. Dice 25:33. Dice 25:33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedará sobre la faz de la ¿qué? De la tierra. Dice que cuando Cristo venga, habrá un terremoto, cual nunca ¿qué? Cual nunca fue. Y entonces se hundirán cordilleras. Y los muertos, cuando venga Cristo, los que no fueron salvos, porque ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes son los únicos que pueden sostener en pie? Son los salvos, los que aceptaron ¿a quién? A Cristo, y pasaron sellados, ya no tienen muerte. Ya no tienen muerte, o sea, y estos personas que hablan del anticristo, que el anticristo que se va a enterrar en Jerusalén, va a matar a muchos en la tribulación, o en la gran tribulación. Porque en el pequeño tiempo de angustia va a haber muerte, pero por el anticristo, o sea, por el sistema papal unido con el gobierno. Pero no después de la gran tribulación, como lo dicen estos otros que interpretan mal la profecía bíblica poniendo una semana en el futuro y un anticristo en el futuro, cuando el anticristo está presente y es el sistema que papal. Entonces dice que Jesús invita a las aves del cielo. Mire, Apocalipsis 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea que porque dice que no son llorados ni enterrados, quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Quiénes van a alimentarse de las carnes de estos reyes, de todas estas personas que no quisieron ir al cielo, que no se quisieron preparar y que no aceptaron a Cristo y que se creían los dioses de esta tierra? Y el sistema papal y todos los que no quisieron a creer en Cristo. ¿Van a qué? A ser comidos por los qué? Por las aves. ¿De qué? Del cielo. Van a ser alimento para las aves. Entonces, ¿cuál milenio aquí en la tierra? El milenio cuando Cristo venga. Entonces, como dice en 1 Corintios capítulo 15, 51 al 55, miremos lo que nos dice 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí, os digo, un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. O sea, los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Entonces, cuando Cristo venga, los que no se arrepintieron van a quedar como ¿qué? Como tendales por el terremoto, por aquello que va a suceder en la venida ¿de quién? De Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué pasará con los que no murieron en Cristo? No van a resucitar, porque el juicio se está haciendo en el cielo. Se comenzó por los muertos. Ya estos ya están siendo juzgados, y toda persona que muere, entonces ya sabe si es salva o no es salva. ¿Quién está haciendo este juicio? Dios. ¿En dónde? En el cielo.
Luego, cuando Cristo venga, entonces va a venir por sus escogidos, tanto los que quedaron vivos, pasaron por la gran tribulación, como dice Tesalonicenses 4:16, 17. Luego nosotros los que hayamos quedado, ¿de qué? De esa gran tribulación, entonces vamos a ir al reino de qué, de los cielos, y así estaremos siempre con el Señor en la aire. ¿Dónde vamos a ir? Al cielo. Apocalipsis 24 dice muy claramente: y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto lo aplican al anticristo allá en Jerusalén, pero esto lo va a hacer es el sistema que papal, porque la marca de la bestia la tiene es el sistema papal, que es el domingo. Ese es el día de adoración que sacó el sistema papal en la Edad Media. Y los que no nos sujetamos a esta bestia y al gobierno unido con las religiones, entonces van a haber decapitados, van a haber muertes, pero esto es en el tiempo antes de la gran tribulación, o lo que nosotros llamamos el tiempo de angustia de Jacob. En el tiempo de angustia previo va a haber muerte por el sistema católico romano y por el sistema. Entonces van a ir al cielo. Después de los 1000 años, volverá Cristo, que tengo el tema al subido, donde dice la tercera venida de Cristo y el juicio de ejecución. Entonces, después de que estemos en el cielo haciendo el juicio de comprobación, los santos, entonces volverá Cristo otra vez a esta tierra y levantará a quienes, como lo dice Apocalipsis capítulo versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, después de los 1000 años, van a ser resucitados los que no resucitaron cuando Cristo vino de los muertos, y de todas las edades, y los que quedaron como tendales resucitarán y recibirán el juicio de ejecución. Esa es la verdadera interpretación, no con el anticristo, no que van a suceder un mismo suceso, no. Todo tiene sus etapas. Primero viene Cristo por su iglesia, luego después de los 1000 años resucitará a los impíos, que ahí se cumplirá lo que dice Mateo capítulo 25, 31 al 33, donde serán reunidas todas las naciones delante de él, y unas estarán dentro de la ciudad y otros estarán fuera de la ciudad. Por eso les digo, me hacen estos temas que tengo subidos en este canal: la segunda venida y el juicio de comprobación en el cielo, y la tercera venida de Cristo y el juicio de ejecución. Entonces vemos que esta doctrina del arrebatamiento secreto, el rapto secreto, eso es falso y no se va a cumplir en el anticristo, pues el anticristo ya está levantado. Y no va a ser un rapto secreto, porque Cristo dice que vendrá audible y todo ojo lo verá. No sigamos creyendo más estos embustes que salieron en la Edad Media para desviar del verdadero anticristo del sistema papal. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día estamos declarando quién es el anticristo. Y esto se va a ver porque ya se está viendo todo esto que se está viendo de los presidentes subiendo para declarar una economía tirada por el piso en todo el mundo, para destruir la economía. Eso se está viendo para poder que el nuevo orden mundial que viene, no por el anticristo en Jerusalén, sino por el anticristo que tiene la herida mortal y que se va a hacer sanada para perseguir otra vez al pueblo de Dios, pero esto será ya para la segunda venida de Cristo. Y Cristo vendrá por su pueblo cuando pase la gran tribulación, cuando las 7 últimas plagas postreras, que todavía no la hemos estudiado, y cuando estudiemos estas últimas 7 plagas postreras, vamos a ampliar más este tema, para que no sigamos creyendo más en un rapto secreto. Mis queridos amigos y hermanos de las otras denominaciones que constituyen a Babilonia, Cristo le está haciendo un llamado en Apocalipsis 17:4. Salid de estos sistemas para que no recibáis parte de sus plagas y de sus pecados. Cristo te está invitando a ti, querido amigo y hermano, a que no sigas creyendo más en estos sistemas, ni el sistema católico, ni estos sistemas que están ahí, porque Dios te está buscando para que tú formes verdaderamente el pueblo que va a ir al cielo por 1000 años, al cielo, y luego de los 1000 años vendrá a hacer el juicio de ejecución a los impíos, y entonces reconstruirá la tierra, porque también tengo el
también tengo, así serán los redimidos con Jesús en la tierra nueva. Así lo pueden buscar en este canal adventista, Sana Doctrina. Canal Adventista Sana Doctrina está buscando el pueblo de ¿quién? De Dios. Para que usted pueda verdaderamente conocer el mensaje y se prepare y nos preparemos para el reino de Dios. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Porque la palabra de Dios es muy clara. Habrán dos resurrecciones. Mire, en el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos y serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿En dónde van a hacer esto? En el juicio, en el cielo. En Tesalonicenses, en Juan capítulo 14 nos habla. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis queridos amigos, no se dejen engañar más. Aquí está diciendo muy claramente Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Y allá nos va a llevar. Apocalipsis, Tesalonicenses 4:17, 16 se va a cumplir. 16 y 17, en el reino de los cielos, los 1000 años. Porque esta es la primera resurrección y la transformación de los que están vivos, que pasan por la gran tribulación, que Juan los ve en Apocalipsis 7:14, en el cielo, una gran multitud, que vencieron la marca de la bestia y que pasaron vencedores. Entonces, muy claramente, y dice en el versículo 5, 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, después resucitarán los muertos, que no resucitaron cuando Cristo vino por segunda vez de los muertos que habían, y cuando Cristo vino, entonces quedaron como tendales y no fueron enterrados. Estos también resucitarán para después de los 1000 años, para el juicio final, en el lago de ¿qué? De fuego. Allá es donde van a parar las personas, como dice Mateo 25. Y estos irán los de la derecha, le dirá, venid benditos de mi Padre, Mateo 25, 31 al 40. Y dirán de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que tengo preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Estos estarán en la ¿qué? En la santa ciudad que viene del cielo. Los otros estarán fuera de la ciudad, y entonces les dirá el Señor, y comenzará y les hará el juicio. Ellos querrán apoderarse de la ciudad, pero del cielo descenderá fuego y los consumirá. Y esto aquí en la tierra será como un lago de fuego, y ahí es la muerte ¿qué? Segunda, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte ¿qué? Segunda, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero esto quiere decir que van a durar quemándose por sus pecados, todos y cada uno de los que no se arrepintieron, y Satanás va a tener que arder más por los pecados que les hizo cometer al pueblo de Dios, los cuales se arrepintieron y fueron juzgados en el lugar santísimo y fueron borrados. Y entonces Cristo vendrá por su pueblo. Cristo no viene a hacer un juicio en esta tierra, porque ya el juicio está allá. Ya cuando Cristo venga sabe quién se salvó y quién se perdió. Y nosotros vamos a estar en los 1000 años mirando en los libros quiénes son los salvos y por qué se perdieron personas que creíamos que iban a ir al reino de los cielos. Esa es la verdadera interpretación, no que haya un anticristo, ni una semana futura, ni un rapto secreto. Cristo vendrá y todo ojo lo verá, y como el relámpago se muestra desde el oriente hasta el occidente, así será la venida de Cristo. Y habrá un terremoto catastrófico, pero en la segunda venida de Cristo. No como por ahí lo están diciendo, que para cuándo va a haber un terremoto, que porque comienza ya la gran tribulación. Esto no viene, no sucederá todas estas cosas hasta que Cristo no quede. Terremotos van a haber y habrán, pero no porque sean cumplimientos proféticos. El terremoto que viene es el de ¿quién?
el de Cristo, pero en su segunda venida, y la gente quedará como tendales, muertos. Canal Adventista, Sana Doctrina. Si te ha gustado este tema, compártelo. Dalo a conocer por todo el mundo. Donde quieran, todos los países en Colombia, en Ecuador, Perú, Bolivia, a donde hayan personas, compañeros, amigos tuyos, comparten este tema, querido amigo adventista, querido hermano adventista, querido amigo y hermano de otras denominaciones, para que podamos verdaderamente entender que este rapto secreto es falso. Eso no tiene fundamento ¿qué? Bíblico. Los salvos estarán en el cielo. Eso es una cuestión que usted la elige, mi querido amigo y hermano. Si quiere estar en el cielo y no en esta tierra, porque esta tierra va a quedar destruida, ¿de qué te vas a alimentar? Y además, no vas a quedar vivo, vas a quedar muerto, si quieres quedarte en esta tierra. Pero los que queremos ir al cielo nos estamos arrepintiendo y convirtiendo, para que aquel día, cuando Cristo venga, podemos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina, para que te lleguen estos temas. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos. Oremos. Querido buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este maravilloso tema. Hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Bendice, Señor, y todos a cada uno los que van a oír este tema. Y los que van a ser salvos, Señor, sácalos de este error. Te pido, Señor, que tú los convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Porque solo tú lo puedes hacer, bendito Dios, a través del Espíritu Santo. Te pedimos todas estas cosas, no hallando méritos en nosotros, rogándote el perdón de nuestro pecado, falta en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.